están? ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Matergia. Y hoy nos acompaña el escritor Roosevelt Moyo Guzmán, quien es autor de Uncu, El secreto de los incas, mejor conocido en su canal como Incaricamac. Y bueno, hemos estado nosotros hace algunos días en Cusco, conociendo sobre mucho de la cultura de los incas, hablando con muchas personas, y surgió un tema, ¿no?, bastante interesante en algunos debates que hemos tenido, incluso con algunos filólogos, ¿no?, traductores de quechua, ¿no?, y hablábamos pues del añay, del gracias, del quechua híbrido, de tantas cosas, ¿no? Y surgió el tema del Aini. Entonces, justamente Roosevelt nos va a explicar, por lo que me ha comentado, ¿no? Él ha hecho una investigación sobre digamos, no solo la palabra, ¿no?, sino todo lo que engloba para la cultura andina el Aini. ¿Qué cosa es? ¿Cómo es la cooperación? Y es un tema muy interesante para aprender de los pueblos antiguos y cómo se manejaban ellos, ¿no?, en los Andes, cómo eso movía bastante a la sociedad. Pero bueno, ya está con nosotros, vamos a entrevistarlo y nos va a contar precisamente sobre este tema. Nos encontramos aquí con Roosevelt. ¿Cómo estás, Roosevelt? Bienvenido al programa. No, hola Rafael, ¿qué tal? De acá de un año regresamos a volver a no perder la costumbre. Claro. Hemos vuelto a venir aquí. Has estado involucrado en investigaciones, por eso has estado un poco reservándote, ¿no?, para terminar tus investigaciones. Sí, estoy un poco, sí, ha habido un tiempo que me he bloqueado mentalmente y he escrito una forma de investigar y bueno, ya vamos a empezar lo que dijiste, ¿no? Ya vamos a hablar de dos temas, ¿no?, el Aini y la Masúa, Mayuya, Maqueya. Así que para empezar vamos a hablar del Aini. Y para esto, por sí solo es un poco complicado hablar, porque la gente quizás solo conoce la parte que dice, ¿no?, que es uno de los tres sistemas de trabajo, ¿no?, el Aini, la Mita, la Mica, el Aini, la Mita y la Minca. Pero aquí voy a tratar de hacer comparaciones mitológicas con otras culturas para que vean que tiene más sentido el tema, o sea, del Aini, ¿no? Bien, voy a empezar con un concepto de la Grecia antigua. Okay. En la antigua Grecia se hablaba de la teoxenia, o solo como la xenia. Es una antigua costumbre que tiene que ver con las leyes de la hospitalidad, donde se dice que el extranjero es Dios, que los dioses bajan a la tierra y toman forma de mendigos, de vagabundos, sí, forasteros. Muchos conocen, ¿no?, la historia de Zeus y Hermes, que se disfrazaron de mendigos y fueron a tocar la puerta de la gente y nadie les abría la puerta. Y solamente dos ancianos, ¿no?, Filemón y Baucis, se compadecieron de ellos y los llevaron a su casa, le dieron comida. Y en recompensa, Zeus les concedió un deseo, ¿no? Ya, ahora, esto ya lo había hablado en mi canal, pero ahora he descubierto estos términos. Si los hubiera descubierto un poco más antes, mi video hubiera quedado más sustentado, ¿no? Pero bueno, esto de esta costumbre xenia se documenta más en la historia de la Odisea, la Odisea de Homero. Sí. Esa famosa historia, ya me he leído, ¿no?, toda la historia de la Odisea, porque yo solo conocía la película del 97 con Armand Assad, ¿no?, esa película. Ya, pero en esa película no se explica una parte, ¿no?, de por qué al final los ¿cómo se llama?, los pretendientes de Penélope, o sea, por qué los querían castigar, esa parte no se explica, por qué los mataron, así, ¿no? Pero en la obra sí se explica esa parte. Lo que había pasado es que ahí esos pretendientes habían roto la xenia, se habían abusado de esa hospitalidad. Es que la xenia tiene ciertas leyes. Están las leyes del anfitrión y las leyes del invitado. El anfitrión dice que la ley dice que debe recibir al invitado, pues no le debe preguntar su nombre, no debe hacerle muchas preguntas personales. Y el invitado, su regla es que él no debe abusar de la hospitalidad del invitado. Y además al final ambos intercambian regalos, al final recién le da su nombre y está más o menos comprometido a cuando el invitado lo visite a él. Ahora el forastero es el anfitrión y el invitado ahora es el
el forastero, ¿no? Es una reciprocidad, ¿no? Ya, esta costumbre de la seña se asocia al dios Zeus, es el dios de los forasteros, ¿no? Ya eso es una parte, ¿no? La siguiente parte tiene que ver con la cultura india. Ahí hay un término que se llama, traté de equivocarme, se le conoce como el Atiti Devo Baba, y se traduce del sánscrito como el huésped es Dios. Y también es una antigua costumbre de la India, donde antiguamente había esa ley, ¿no?, de tratar bien a los huéspedes, a los invitados, a los forasteros. Hasta creo hay una parte donde dicen que el dios Vishnu se transformaba en mendigo, ¿no?, para poner a prueba a la gente. También. Y esto también aparece en la cultura nórdica. O sea, también se menciona que el dios Odín le gustaba disfrazarse de mendigo, de vagabundo, para, ¿no?, caminar por las calles y encontrarse con los viajeros, y a los que les trataba bien los bendecía y a los que les trataba mal los maldecía, ¿no?, les castigaba. En la antigua Roma también se le conocía como el hospitalitas, ¿no?, las leyes de la hospitalidad, donde también se asocia al dios Júpiter, que era el dios de los forasteros. Y si se ponen a pensar, de ahí viene, parece, la palabra hospital, porque el hospital es donde ahora se recibe a los enfermos, ¿no? Hospitalidad, ¿no? Porque, bueno, o sea, eso se ha perdido en la actualidad más o menos, porque ya creo que difícilmente alguien va a recibir a un desconocido en su casa y le va a dar comida y todo, ¿no? Por eso es que creo que se han inventado los hospitales. Y ya, pero esto también existe en la cultura japonesa. Se conoce como el omonotenashi, que se traduce como la hospitalidad. Y esto se asocia al marebitu. El marebitu es una costumbre, o sea, una creencia que ellos creían que antiguamente los seres del otro mundo, del Taka, el inframundo de los japoneses, venían a visitar a los vivos. Y los vivos tenían la costumbre, o sea, tenían el reglamento, la ley de tratarlos bien. Claro que esto se ha evolucionado y ya solamente se le recuerda como esa famosa ceremonia del té, donde preparan té, hacen todo un ritual, ¿no? O sea, esto como tradicionalistas son los japoneses, pero lo original era eso, ¿no?, donde recibían a los huéspedes. Y así, bueno, solamente para resumir, también podemos mencionar la Biblia. En la Biblia también se mencionan algunos pasajes donde se habla de eso. En Génesis 19 se habla de cómo Lot recibió a dos ángeles, ¿no?, que los cuidó, los protegió, y luego se dio lo de Sodoma y Gomorra, Sí. Donde no cayó fuego del cielo y solamente la familia de Lot sobrevivió porque los trataron bien. Y hay otros pasajes que creo que lo traté de citar. En Lucas 14, 12, 14 se habla, que dice que cuando tú armas un banquete, no debes invitar a los ricos, no tienes que invitar a la gente pobre, a los mendigos, porque así tu recompensa va a ser más grande, como que Dios te va a recompensar por eso. Y también acá tengo el dato en Hebreos 13, 2. También habla, ¿no?, de que se debe recordar las leyes de la hospitalidad, porque dice que sin saberlo mucha gente hospedó ángeles en su casa. Y así hay más relatos, ¿no?, donde hablan de cómo recibieron a profetas. Hay una viuda que creo que recibió a un profeta en su casa y no sabía que era un profeta, y después dice que su aceite, su grano de maíz se le duró bastante, se multiplicó sus ganancias. Y ya, bueno, ya para resumir, ¿no?, en la cultura celta lo conocen como el Orhidech, en Mongolia como el Solgot, en Arabia como el Diyafa, y los albaneses le dicen el Kanun, que se traduce algo así como la casa pertenece a Dios y al huésped. Y en el tema de la ficción también existe eso, ¿no? Los que han visto la famosa serie Juego de Tronos, ahí se le conoce como las leyes de pan y sal, donde también se debía recibir a los invitados. Y si han visto la serie, recordarán la famosa boda roja, donde Walder Frey aniquiló a todos los Stark. Y ahí es donde él mismo se maldijo por hacer eso, porque eran sus invitados. Y ahí es donde justamente, no sé si recuerdas esa parte donde el chiquito, el Bran Stark, Sí. el que quedó inválido. Claro, el cuervo. El chiquito, ya, él cuenta una historia del cocinero rata, donde dice que una persona recibió a un rey, pues, pero mató al hijo del rey y se lo dio de comer a su papá, y los dioses lo castigaron. O sea, no lo castigaron por matarlo, lo castigaron por haber atacado a un invitado, y ahí se maldijo. Y justamente eso es lo que le pasa a Walder Frey después,
donde Arya regresa y se venga y le da de comer a sus hijos al Walder Frey sin saber los estaba comiendo a sus hijos. O sea, había sido maldecido, ¿no? O sea, yo digo, eso también está en la ficción. Y un último ejemplo podría ser la película Todopoderoso, con Sí. Jim Carrey. Ya, la 1, sí. Ya, ahí donde el dios, o sea, ¿cómo se llama este actor? Morgan Freeman. Morgan Freeman, él interpreta a Dios, ¿no? Y él aparece como mendigo, aparece como un conserje barriendo Sí. y Jim no lo reconoce, ¿no? Y después se revela que él era Dios. O sea, digo, o sea, esta creencia está ahí en la ficción, en la cultura popular. Y ya, no, o sea, también he visto Claro. a mi mamá. Yo le he visto ahí viendo sus TikToks, videos de TikTok donde ve esas historias como novelas cortas, Sí. donde dice el jefe o multimillonario Sí. se hizo pasar por mendigo para poner a prueba a sus empleados. O sea, abundan ese tipo de historias en TikTok, ¿no? Y son famosas, ¿sabes? Es como la versión moderna de esa antigua creencia. Ya, esa sería ya para recopilar todas las versiones del extranjero y de la cultura popular. Ahora recién vamos a regresar a lo que es el Aini. Ahora, ¿cómo dirán? ¿Cómo todo esto cómo se relaciona con el Aini? Ya, estos mitos que he mencionado también existen en la cultura andina. Por ejemplo, tenemos en el manuscrito quechua de Huarochirí, hay dos mitos que hacen referencia a esto. El Huaca, o sea, el dios Kuninaya Huiracocha, se menciona, ¿no?, esa parte cuando embaraza a Cahuyaca, se transforma en un colibrí y luego regresa porque quería saber quién era el padre de ese niño. Pero Kuniraya no se presenta como Dios, ¿no? O sea, con su forma de decir, no se disfraza de mendigo y todo, pero la gente no lo reconocía, solo lo estaban despreciando. Y solo el bebé, el hijo de Cahuyaca, es quien lo reconoce. ¿No? Dice, ya, no, o sea, es una parte. Luego en otro mito se habla de Pariacaca, donde él dice que había una fiesta en el pueblo de los Guayquiusa y él se disfrazó de mendigo y fue a la fiesta y se sentó a un costado, ¿no? Se sentó ahí esperando a ver si alguien le invitaba algo de comer o de beber. Pero pasó toda la tarde y nadie venía, él está ahí botado. Y solamente una señora se acercó y dijo, pero ¿cómo es posible que nadie le haga nada? Y le invitó un poco de chicha. Entonces él, cuando estaba tomando, le dijo a la señora, te alegrarás por haberme dado este vaso de chicha, porque voy a castigar a esta gente, es muy malvada. En 5 días voy a regresar y voy a inundar esta tierra. Y le advierto a la señora, mejor es que te vayas, si no a ti también te voy a destruir. Y de verdad, pero después de 5 días dice que mandó una fuerte tormenta, llovió y se inundó, como un huaico cayó y se destruyó todo el pueblo de Guayquiusa. Pero esa no es la única referencia. En el cronista Pachacuti Yanquis Alcamayua también nos dice algo parecido. Ahí nos habla de los mitos de Tonapa o Tenupa. Sí. Ahí nos dice que Tunupa era como una especie de santo, ¿no?, en el altiplano, que iba predicando a la gente y había gente que sí le hacía caso, otros que no le hacían caso. A los que lo obedecían, o sea, generalmente iba a las fiestas, a las bodas. Si le hacían caso ya los bendecía todo, pero si no les hacía caso dice que los castigaba, les mandaba inundaciones o generaba incendios. Y ahí ya tenemos otra coincidencia. Después en el cronista Guamán Poma de Ayala he encontrado un pasaje donde habla de esto. Él dice, recopila una creencia antigua de los incas, donde dicen que en el tiempo de los incas, él dice que Dios enviaba a los ermitaños a la tierra se los mandaba a fiestas, a bodas, para poner a prueba la bondad de la gente. Dice que estos mendigos iban a esos pueblos para ver si les daban comida, bebida, pero si nadie les daba nada, dice que estos ermitaños o rogaban a Dios para que castigue a esa gente y les mandaba lluvia, terremotos, así. O sea, ya son 3 versiones que coinciden en esa misma O sea, no te dicen que solamente fue un caso, ¿no? Por eso encontramos que eso lo cuentan en diferentes partes del Perú. Yo escucho en Siyustán y cuando fui a Cajamarca o no sé, por estos sitios, todos te cuentan de una boda en Moquegua. Entonces no es que sea solo que todos se están copiando, sino que pasaba mucho. Sí. Eran mensajeros. Ya, esto es lo que respecta a crónicas, porque hay relatos más recientes que voy a mencionar ahorita y vas a ver que es bastante parecido. Voy a tratar de no olvidarme. Pero siguiendo con Guamán Poma de Ayala, él también menciona esta parte, ¿no? Aparte de lo que les he contado, él menciona la costumbre del corpachanqui, que se traduce algo así como alojar, o que tenemos que alojar a la gente.
Él dice que antiguamente, en la época de la colonia, los nativos, dice que los españoles vieron que los nativos tenían la costumbre de ir a comer a las plazas. ¿Para qué hacían esto? Porque dice que así podían darle de comida a los enfermos, a los pobres, a los mendigos, a los tullidos. Y también dice que tenían la ley de llevarlos a sus casas para darle una cama donde dormir, tratarlos, cuidarlos. También dice que en su época no necesitaban hospitales porque ellos mismos atendían a los enfermos, a los viejitos, a los mancos, ¿no? A los cojos. Por eso es que no necesitaban hospitales. Por eso, si tú buscas la historia de los incas, no tenían hospitales. Bueno, esa sería una explicación que da Juan Poma de Ayala, ¿no? Y a eso también me he puesto a pensar en la crónica de Copacabana de los incas. Me hizo recordar un detalle bien curioso, ¿no? Una parte es esto, donde dice que ellos tenían una creencia, bueno, una práctica que decía que una vez a la semana, algo así, reunían a toda la gente del pueblo y les hacían recordar que tenían que practicar la mutua compasión. Y otro es que menciona un detalle curioso de esa antigua costumbre inca de construir alojamientos, hospedajes para 2 personas cada cierta cantidad de kilómetros, o sea, los famosos tampus. O sea, ¿de dónde les ha nacido esa costumbre, no? O sea, verdad, ¿no? esto se hace una costumbre ya, o sea, esto ya no puede decir que solo Los es mío. tampos, es cierto. Eso ya no es solamente crónicas, ¿no? Eso es un hecho real, que sí habían esos depósitos, esas antiguas. O sea, era prácticamente para los viajeros, ¿no? Porque les preocupaba el bienestar de la gente. O sea, cada cierta cantidad de kilómetros construían estos tampus y ahí cualquier persona, cualquier peregrino llegaba y se alojaba ahí y tenía comida, todo. Y ahora, ahora sí, vamos a ir a ejemplos más recientes. ¿Te acuerdas de Hernán Huarache, el que le entrevistaste? Claro. Ya, él te habló, ¿no?, de Antahuilqui, ¿no?, del señor que vivía en la montaña, Sí. y todo eso. Ya, en su libro, Pachamama te habla, él menciona una leyenda de ahí, ¿no?, que también cuenta de ahí. Dice que cuenta la historia de un apu, o sea, una especie de divinidad andina, que se disfrazaba de mendigo y tocaba la puerta de las casas y dice que primero dice que fue a la casa de una persona, le tocó y esta persona le cerró la puerta en la cara, dice no, si fuera de acá, hijo, no lo quería atender. Después tocó a otra persona y sí lo alojó y le dio de comida, todo. Pero este señor, este apu, volvió a la casa de ese señor que lo había botado, pero esta vez se disfrazó de un hombre millonario, como un empresario minero. Y el señor se emocionó, dijo, lo invitó a su casa. Y le dijo, le dio comida, todo, pero era por ambición, ¿no? Porque pensaba que le iba a dar una retribución después. Ahora lo que pasó fue esto, ¿no? En la casa de ese hombre humilde que le dio su casa, todo esto, dice que al día siguiente el mendigo desapareció, pero que sus llamas, sus animales se habían multiplicado. Pues empezaron a crecer, a abundar bastante, ¿no? O sea, fue bendecido. Pero este señor que lo había recibido al empresario, dice que en la noche vino un carro tirado por caballos con fuego, algo así. Wow. Dice que era el Supa y que se lo llevó a toda su familia y se los llevó y se los desapareció. Y que un tornado destruyó su casa, algo así, ¿no? O sea, ¿no?, es algo parecido. Y este relato es de 1995. Ahora, otro relato parecido está en el libro Los Guardianes del Conocimiento, de Joan Parisi Wilcox, donde esta mujer es una norteamericana que se fue a vivir con los queros de Paucartambo en Cusco. Y ahí, ¿no?, ella se fue a entrevistarlos por unos cuantos días. Y entre las preguntas que le hizo, les habló, ¿no?, les preguntó si ellos habían notado una similitud entre las creencias cristianas con las de ellos. Y ellos dijeron, no, si hay una que se parece mucho, y es la ley del causa. Y dicen que el causa es la costumbre de compartir las cosas que tú tienes con otras personas. Cuando haces eso, dice que generas causa. Y ellos dicen que esto se manifiesta de esta forma. Dice que cuando vienen los mendigos o personas que no pueden pedir ayuda, tú les ayudas, ahí se genera, porque dice que esas personas podrían ser Dios. Y también cuenta un relato bien parecido a lo que te he contado hace rato. Dice que llegó un perro que estaba enfermo, flaco, y estaba ahí, ¿no?, caminando por el pueblo, y dice que la gente lo odiaba a ese perro y se empezaron a patearlo, a botarlo, y eso fue en Maca.
Después fue a otro pueblo donde sí lo trataron bien. Y dice que lo extraño es que pasó un fuerte terremoto y solamente el pueblo de Maca, donde habían sido hermanos con el perro, el pueblo se destruyó con el terremoto. Y ahora para que vean que este relato sí está bien documentado, hay un documental que se llama La ciudad perdida de los incas, de Jim Aikman, que esto salió no en History Channel, no, sino en Discovery Channel en el 2020. Ahí hay una parte donde el documental mencionan esto, una leyenda de la laguna Sivinacocha, en Cusco. Dice que antiguamente en esa laguna, en el medio había una isla donde había un pueblo. Y dice que en ese pueblo se estaba celebrando una boda. Y de repente dice que llegó un vagabundo a pedir comida. Pero nadie le quiso dar, lo despreciaron. Y pues solo una familia, nada más, una señora también le dio comida. Y ante esta señora dijo, ya vas a irte desde acá porque voy a destruir esta ciudad. Y la señora se fue con su hijo y con su perro. Y al día siguiente creo, mandó una inundación y por eso es que ahora de ahí es el origen de la laguna Sivinacocha. Es una leyenda muy conocida de esa región. Y ahora, un último ejemplo les voy a citar. Este es un relato que me contó mi mamá. O sea, cuando le contó a mi mamá yo casi no estaba muy seguro, ¿no? Porque, pero ahora que he encontrado donde dice que llegó un mendigo al pueblo de Cayoma y dice que tocaba las puertas. No, Cayoma en Arequipa. Tocaba las puertas y pidiendo comida, pero nadie le quería dar. Y solamente dice que una abuelita que era una especie de antepasado de mi mamá, ella nada más le dio comida a este señor, le invitó algo de comer. Y este señor le dijo, o sea, le dijo su nombre, no, yo me llamo San Cristóbal, le dijo. Y le dijo, esta gente es muy mala, dice, no, yo los voy a castigar. Vas a irte de este pueblo y porque no quiero que tú te pases acá. Entonces dice que regresó ese señor y pasó el terremoto que destruyó la antigua ciudad de Cayoma. O sea, esa historia la estoy tratando de corroborar históricamente pero no encuentro información en internet, porque o sea, lo que sé es que hay un Cayoma viejo y un Cayoma nuevo. El Cayoma viejo fue el que se destruyó, o sea, ya no se puede ir de ahí porque ya no existe. Pero por eso es que ahora solo existe el Cayoma nuevo. Sí, es cierto. Sí. Y tú creo que estabas contándome una historia parecida de ese que también se destruyó, que Moqueo. ¿Cómo lo estabas contando? No, claro, he escuchado varios sitios, pero así de lo que tú cuentas, sobre todo en Puquina, ¿no? En varias partes hay pueblos viejos y nuevos que se han destruido por los terremotos. Ha habido uno, ¿no? ¿En qué año me dices? ¿50? No sé exactamente qué fecha, pero sí, ha habido uno bien fuerte que afectó muchos lugares, a zonas altas. Pero eso le pasó a tu abuela, me dices. O sea, es una ancestra de mi mamá. Una ancestra de tu mamá, mejor dicho. Será una tatara. Wow, y San Cristóbal le dijo. Increíble. Ya, pero lo que importa de estas historias, ahora que ya he puesto el contexto, o sea, habrán notado el patrón, ¿no? Dioses que bajan a la tierra, se hacen pasar por mendigos, vagabundos. Si los tratas bien, ellos te recompensan. Si los tratas mal, castigan a la gente. O sea, yo digo, ¿por qué tantas culturas antiguas querían lo mismo? Y también acá, ¿no? He encontrado referencias en Huarochirí, Guamapoma de Ayala, Pachacuti, Yanqui. O sea, ellos también creían eso. Ahora van a ver, ¿cómo es que esto se relaciona con el Aini? Dirán, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el Aini? O sea, ahora creo que el Aini se entiende mejor. O sea, esa costumbre de reciprocidad. Unos piensan, ¿no? Que solo simplemente es interés. Piensan que es por atenderle bien al turista, ¿no? No, yo no creo que sea eso, ¿no? O sea, yo pienso que es una costumbre que ellos tenían antiguamente, ¿no? Yo mismo cuando viajé hace tiempo al pueblo de Chivayo, aparejé el Cañón del Colca. Fui con unos parientes que llevamos un taxi y teníamos miedo de dónde guardar el taxi, no había dónde estacionar. Y una familia se ofreció a guardarnos el carro y le preguntaba, ¿pero cuánto nos va a cobrar? No, acá no cobramos, dijo. Y eso no, es algo raro, ¿no? ¿Quién te va a guardar el carro así nomás? Pero bueno, la cosa es esto, ¿no? Aini tiene varias traducciones, ¿no? Puede ser traducido como reciprocidad, retorno, recompensa, eso, ¿no? Pero también le he comparado con otras palabras quechuas, por ejemplo la palabra Haini. Haini se traduce como uno es como derecho, algo jurídico, una ley, o también puede ser alma, espíritu. O sea, si lo juntamos, tenemos que como que el Aini es una ley divina, ¿no? Y ahora en el libro de Federico Aguiló, del idioma del pueblo puquina, él habla de un concepto que se llama el dios I. El dios I significa algo así como la luz, el fuego.
Y él menciona, esto no me lo estoy metiendo, él sale en ese libro, ¿no? Él propone que esa sílaba I aparece en palabras quechas que tienen que ver con la bondad, ¿no? Con esto. Por ejemplo, aparece en la palabra inini, que es creer. Sería como creer en Dios. Aparece en la palabra yapa, el aumento. Sí, sí, O sea, se descompone en i apa, lo que se lleva el Dios. Es como que cuando tú das aumento, ese aumento se va a Dios. Y ahí viene tu recompensa. Está en la palabra icha o ichaja, que se traduce algo así como quizás, ojalá. O sea, la palabra misma ojalá viene del árabe, ¿no? Esa palabra que dice que algo se traduce así como si Dios quiera, ¿no? Y entonces en esta lógica, ichaja sería como si Dios quiere, ¿no? Que Dios quizás quiera, ¿no? O sea, es como una expresión parecida. A ver, voy a tratar de recordarnos todos. Retribución, préstamo, recompensa. Ya. Aparece en Inti, ¿no? El dios de toda la luz. Aparece en Inca, la palabra I. Y aparece en Aini, ¿no? Sería la recompensa divina. En Yacha y el conocimiento divino. Y así, ¿no? O sea, es como que el Aini es eso, ¿no? La antigua creencia de que uno tiene que ayudar al prójimo y esa recompensa no va a regresar del prójimo, va a regresar prácticamente de Dios, ¿no? O sea, esa es la creencia que tienen los andinos. Y cuando tú ayudas a alguien, esa ayuda de algún modo se te va a regresar. No directamente a la persona que le has ayudado, pero sí de otra forma. Esa es la creencia que ellos tienen. Y pienso que esa antigua creencia viene de ahí, ¿no? Venía de los dioses o algo así. Incluso si lo quisieran practicar actualmente, es un poco complicado, ¿no? Porque ahora, ¿quién va a recibir a alguien, un desconocido a su casa? Con la delincuencia y todo eso, lo ven un poco complicado. Entonces yo más o menos he establecido una forma moderna de cómo hacer esto. Hay una regla para poder hacer de esta forma, porque o sea, no es que tú vas a dar limosna y la gente te va a ver. O sea, yo pienso que la clave para que esto funcione sería ayudar de una forma totalmente desinteresada sin que nadie se entere. O sea, no vas a estar tomándote una selfie dándole una limosna a una persona. Claro. O no lo vas a publicar en tus redes. O como esos youtubers que graban sus videos donde dicen, miren, le compré toda la casa, toda la tienda a un señor. O miren, he construido hospitales. ¿No? Así no creo que funcione. Porque hay famosos como el Keanu Reeves que dona todo su dinero a los hospitales, pero eso no lo publica él. Nunca lo hace público. O sea, la gente real, los periodistas recién averiguan y se enteran, ¿no? Que él ha construido ese hospital, que él ha hecho todo eso. O sea, la idea es que se haga de forma anónima porque si ningún ser humano se entera, el único testigo va a ser Dios, ¿no? Entonces, así pienso que, o sea, para que funcione tu acto de bondad, sería que salgas a la calle y buscas a un señor que no necesariamente los limosneros, sino una persona que tú ves que esa persona no puede pedir ayuda y se ve que tiene hambre, se ve que está sufriendo y tú le vas y no le dices, ven, te voy a invitar a comer. Y ese señora te va a aceptar y no le debes decir tu nombre, ¿no? O sea, no decirle me llamo así o nada. Simplemente conversar, darle de comer y después te vas, ¿no? Y ya. Así nadie se va a enterar y el único testigo va a ser Dios prácticamente, ¿no? No, así lo pienso, ¿no? Porque así nos dan las leyes de la Xenia y todo eso. Y también el AINI piensa que funciona así. Porque en los mitos no se menciona que ha habido un testigo que ha visto que la señora le ha dado la comida a ese señor. Bueno, pienso que es así, ¿no? Pero bueno, esa es mi teoría de cómo, o de lo que realmente simboliza el AINI, ¿no? El origen mitológico del AINI. Ajá. Ya, eso sería en general lo que es. Origen mitológico. O sea, los mitos tienen esa cualidad, ¿no? O sea, no son solamente relatos aleatorios. Pienso que guardan enseñanzas. Crean esa costumbre así, ¿no? Porque así decían del AINI, Roosevelt me dijeron eso, ¿no? Que o sea, no es como que tú haces algo por alguien y al día siguiente el otro te devuelve el favor, ¿no? Dice que no tiene una regla de tiempo, por ejemplo, ¿no? No es como que yo te presto plata y ya me pagas mañana, ¿no? O sea, ahora somos más interesados, ¿no? No somos como desinteresados como la ayuda mutua. Sí, pero con la introducción del dinero esto se ha vuelto más complicado. Claro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo es la forma de comunicarse contigo? Porque hay otros investigadores o gente que quiere ubicarte. ¿Cómo te podemos encontrar? Y otra, ¿dónde adquirir el libro? ¿Cómo lo puedes enviar también, no? Ya, como he explicado en algunos videos, yo tengo 3 canales. Incarri Kamak, donde hablo de mitología andina. Tengo Roosevelt Moyo, ficción versus realidad, donde hablo de películas, de series, de ficción.
en Kari Kamak, donde hablo de ciencia, ¿no? Y también planeo crear un cuarto canal, que va a ser un poco más libre. Pero bueno, pero ahora me pueden escribir, ¿saben? Esos canales, yo siempre menciono ahí en ¿no? mis redes. Por ahora solo tengo Facebook, ¿no? O sea, tengo una página de Facebook, no mi Facebook personal. Tengo mi página de Kari Kamak, donde me pueden escribir. Ahí es donde yo más que nada paro más activo, donde pueden escribir, responder. Ahí yo respondo más fácilmente. Y también acá en la tienda de imágenes está el libro Unco, todavía hay varios ejemplares. Y no, también no, esa sería en general. Bien.